Hola, hola chicos, pura vida, este video nuevo, tema nuevo, clase nueva, estaremos hablando de la célula, un tema muy importante y muy general siempre en lo que es ciencia séptimo nivel, así que vamos a investigar acerca de la célula, de los postulados, de sus características. Iniciamos entonces. Iniciamos analizando o más bien preguntándonos qué sabemos de la célula, ¿verdad? Ya que es el tema principal de esta clase, ocupamos saber qué sabemos nosotros de la célula, qué tan enterados estamos de lo que es, de lo que representa. Entonces vamos a mencionar algunas de sus características, creo que principales o primordiales, que debemos tener claras, ¿de acuerdo? Dice la primera que es la unidad mínima de un organismo, capaz de actuar de forma autónoma en su funcionamiento y reproducción. Ok, entonces es la unidad más pequeña de un organismo, de un ser, que es capaz además de actuar de manera autónoma, o sea, independientemente, solita, en su funcionamiento. Ella sola, digamos, ¿cómo es que decimos? Se autorregula, se autocontrola, ella solita funciona, ¿de acuerdo? Ella sola regula sus actividades y puede sobrevivir. Y se reproduce también de manera eficaz. Dice que se producen numerosas reacciones metabólicas con el fin de producir energía, eliminar residuos y crecer y reproducirse. Estas reacciones son catalizadas por moléculas llamadas enzimas. Las células del ser humano son eucariotas porque su ADN está envuelto en una membrana y la membrana celular es una cubierta de fosfolípidos selectivamente permeable, ¿de acuerdo? Esta parte de eucariotas y de la membrana vamos a ampliarla más adelante, pero por ahora ocupamos tener claro que la célula, su característica principal es que es la unidad básica más pequeña, o sea, la unidad, más pequeña de un organismo capaz de funcionar y reproducirse de forma autónoma y que se produce innumerables reacciones metabólicas para producir energía, para eliminar desechos, para crecer y reproducirse. Y estas reacciones son catalizadas por moléculas llamadas enzimas, ¿verdad? Hay que tener esto claro. Bueno, el ser humano está compuesto por células eucariotas, ¿verdad? Están las procariotas y las eucariotas, pero el ser humano posee las eucariotas, ya que su característica principal cuando decimos eucariotas es saber que su ADN está envuelto en una membrana. Por acá tenemos los postulados de la teoría celular, pero antes de mencionarlos vamos a dejar claro qué es la teoría celular, ¿verdad? Podemos decir que la teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de las células, ¿ok? La constitución de los seres vivos a base de las células. El papel que éstas tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. Entonces, esto es la teoría celular. La teoría celular me va a explicar la relación, el funcionamiento del ser humano, del ser vivo más bien, porque incluye animales y diversos tipos de seres vivos, a base o con base en las células, ¿verdad? Las principales características de los seres vivos de acuerdo a estas. Entonces, dice que nuestro primer postulado menciona que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, es decir, todos los seres vivos están formados por células.
creo que es una de las más importantes de rescatar. Todos los seres vivos están formados por células, es la unidad estructural. Dice que la célula, el segundo postulado, menciona que es una unidad funcional de todos los seres vivos. Esto significa que los procesos metabólicos para la vida ocurren dentro de las células, ¿de acuerdo? Entonces, todas aquellas reacciones o acciones que constituyen el metabolismo del ser vivo ocurre dentro de la célula. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Significa que toda célula proviene de otra célula existente, ¿de acuerdo? Toda célula proviene de otra célula. Esto lo podemos observar desde el punto de ejemplo en las mujeres cuando decimos mucho que de la piel muerta en la cara, ¿verdad? De las arrugas y toda esta cuestión de belleza, que decimos que las células muertas, por ejemplo, escuchamos hablar de las células muertas, entonces que vienen las células nuevas para rejuvenecer o más que todo en tratamientos de belleza igual. La célula es la unidad genética de todos los seres vivos, es decir, cada célula contiene la información hereditaria que se transmite a la siguiente generación. En conclusión, la célula es el organismo más importante en el ser vivo, porque como podemos ver en sus 4 postulados, es la unidad que caracteriza, la unidad que da vida, que da estructura a un ser vivo, ya que es el ser estructural, funcional, el ser de origen y el ser de genética de un ser vivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener muy clara esta teoría celular, por qué es o para qué es, y ver lo importante que es ella en el desarrollo de un ser vivo, ¿verdad? Explica todo, todo lo que es un ser vivo se ve detallado en la teoría celular, que es a partir o es a base de las células, de la función de las células. Iniciar con una parte muy importante del tema de la célula, que viene a ser las dos clases de células que poseemos, en el sentido de procariota y eucariota. Para mí, siempre las he diferenciado diciendo que la célula procariota es la célula viejita, la célula de antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una célula más sencilla, una célula, valga la redundancia, vieja, de, como decimos, de las primeras células, y una célula que al ser más sencilla, vamos a ver que, bueno, la palabra lo dice, comparada a una célula eucariota se le queda muy atrás por el hecho de que es una célula que su principal característica es que no posee estructuras con membranas en su interior. Por esto, su contenido intracelular está esparcido en el citoplasma, ¿de acuerdo? Podemos decir que toda su estructura toda está en conjunto, está revuelta, como decimos. Veamos la figura A, esta celeste, la primera. Tenemos varias partes de esta célula procariota, como es la pared celular, esta de acá. El ADN, podemos ver que es esta cadena que está acá, perdón, ya me estiré mucho, que igual está disuelto en todo el citoplasma, ¿verdad? Porque no está, digamos, selecto, no está en un determinado espacio, no, él está en todo el citoplasma. La membrana celular, que es esta línea celeste que vemos por acá, los ribosomas, por acá andan muchos, igual comparten el espacio con el ADN, y por acá el flagelo bacteriano. De acuerdo, entonces, vamos primero a caracterizar la eucariota para después hablar en general, ¿de acuerdo? Entonces, en la eucariota es muy distinto. ¿Por qué? Porque esta célula posee una membrana que encierra el núcleo, separándolo del citoplasma. Solo comenzando por ahí, ya esto es, digamos, una diferencia enorme, ¿de acuerdo? Entonces podemos observar que el núcleo primero, el que estamos nombrando en la característica, se encuentra por acá. ¿Ven? Sí, acá está el núcleo muy separado de lo que es
todo el citoplasma, que es, digamos, todo esto amarillo que ustedes ven por acá. El cloroplasto lo encontramos por acá, los centriolos, la membrana celular en esta ocasión podemos ver que es más gruesa, ¿verdad? Los ribosomas igual están esparcidos por todo el contenido intracelular y la mitocondria por acá. Ahorita vamos a hablar de cada una de estas partecitas, pero ahora estamos de una forma más general. Necesitamos generalizar estas dos células, saber compararlas, saber diferenciarlas también. Entonces, ya sabemos que en la procariota no posee estructuras con membranas en su interior, ¿de acuerdo? Y por el contrario, la eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo separándolo del citoplasma, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos utilizar como definición? Bueno, podemos decir que una célula procariota, una célula viejita, es una célula sin núcleo definido. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, como hablábamos, era esta cadenita, el ADN, está disperso en el citoplasma, no está definido, digamos, como en el caso del núcleo que presenta la eucariota. La forma de esta célula procariota puede ser esférica, de bastón, aunque son unicelulares pueden formar colonias. Podemos decir también que, ¿qué podemos decir más? La división celular de esta célula procariota es directa, principalmente por visión binaria, perdón, no hay uso, entonces al no haber uso mitótico no hay tampoco microtúbulos, ¿verdad? En el caso de la eucariota tenemos una división celular mediante mitosis o meiosis. Si presenta uso mitótico, por lo tanto va a presentar algún tipo de orden de microtúbulos. Entonces vean que ya es más avanzado, ¿verdad? Ya tenemos dos formas de dividir esta célula, ya sea por meiosis o mitosis. Su forma es, bueno, muy variada, infinidades de formas presenta la célula eucariota. Pueden constituir desde organismos unicelulares hasta pluricelulares. Podemos definirla como una célula con núcleo definido por una membrana que contiene el material genético, una célula más especializada, más completa. Entonces eso sería como de una forma general, ¿verdad? Pero si necesitamos diferenciar una célula eucariota de una célula procariota, sabemos que la eucariota es la célula, digamos, nueva, la célula dividida, la célula estructurada, organizada, que posee un núcleo, ¿cómo lo podemos decir? Separado, ¿de acuerdo? En la procariota tenemos una célula que no presenta membranas en su estructura, entonces todo va a estar repartido, ¿verdad? Algo muy importante, la pared celular que presenta esta célula procariota, bueno, sí está presente, ¿verdad? En la célula procariota, pero en lo que es la célula eucariota solo se presenta en plantas y en hongos. Es importante tener esto claro. Ahora, bueno, ya vimos lo que era la célula procariota y eucariota, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es la célula animal. En este caso tenemos la célula animal y vegetal, características de las células eucariotas. Entonces vamos a comenzar con la animal. Una frase que nos identifique esta célula. Bueno, la célula animal es un tipo de célula eucariota de la que se componen muchos tejidos de los animales, ¿de acuerdo? Entonces, muchos tejidos de animales están compuestos por la célula animal. En estructura, podemos decir que se divide en tres partes la estructura de esta célula, las cuales es, bueno, para mí, ¿verdad? La envoltura celular, el citoplasma y el núcleo celular, ¿de acuerdo? Entonces, iniciando por la envoltura celular, está constituida por una membrana celular, también conocida como una membrana plasmática. Si vemos la figura que tenemos acá, estamos hablando de esta palabrita que está acá, la envoltura celular.
todo esto. ¿Por qué envoltura celular? Bueno, porque esta membrana plasmática va a ser la envoltura que, valga la redundancia, me va a envolver toda esta estructura celular, ¿de acuerdo? Todo va a ser como esa estructura que me va a almacenar, las paredes que me van a almacenar todo eso ahí adentro. El citoplasma, vamos a buscarlo, acá está el citoplasma. El citoplasma en el que se hallan los organulos celulares. Mitocondrias, por aquí tenemos, retículo endoplasmático, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, los centriolos, los lisosomas y el núcleo. Que el núcleo, bueno, tiene otras partes, pero primero vamos a hablar de las que están en el citoplasma. Entonces, membrana podemos decir que es el cascarón, ¿verdad? Donde tenemos la célula, y el citoplasma va a ser todo eso que me rellena este cascarón para que las estructuras que mencionamos puedan vivir acá o puedan estar acá, ¿verdad? Luego, el tercer aspecto de estructura de una célula animal sería el núcleo celular, que era este que mencionábamos por acá, que dice que es formado por la membrana nuclear. Por acá vean, ya no estamos, vean que todo va organizado, ¿verdad? Por acá está la membrana nuclear, quiere decir que al igual que la membrana plasmática me contiene las paredes de todo lo que tengo en la célula, la membrana nuclear, vean por acá, va a ser la pared, digámoslo así, la estructura que me va a sostener o almacenar el núcleo. Entonces dice que engloba y delimita al nucleoplasma, en el que se encuentra la cromátida y el nucleolo, ¿verdad? Entonces el nucleolo por acá lo tenemos adentro del núcleo, ya. Todo esto es el núcleo lo tenemos adentro, y los poros celulares, que son estas pequeñas manchitas que se veían por ahí. De acuerdo, entonces una célula animal me va a constituir muchas estructuras de tejidos de diversos animales. ¿Qué puedo decir? Un resumen de esta célula, de sus principales características. Bueno, primero que todo dijimos que íbamos a mencionar las estructuras, ¿verdad? La membrana plasmática podemos decir que va a ser esa estructura que me separa la célula de su entorno, ¿de acuerdo? La va a envolver para protegerla, va a regular el movimiento de estos materiales de adentro y hacia afuera, y vamos a ver unos mecanismos más adelante que ejerce esta membrana. Luego las mitocondrias, que son estas celestes de acá, estas por acá, dice que oxida el combustible para poder producir ATP. El retículo endoplasmático liso, que era este de acá, dice que me da la síntesis de lípidos, de metabolismo de fármacos. Los ribosomas que teníamos por acá, que eran todas esos puntitos negros, ¿verdad? Me van a producir proteínas. El retículo, acá tenemos el retículo endoplasmático, que nos falta, rugoso. Este me da la síntesis de proteínas, también esta me la sintetiza y esta me la produce, ¿verdad? Son dos palabras muy diferentes. El retículo entonces me va a sintetizar y los ribosomas me van a producir, ¿de acuerdo? Lisosomas tenemos por acá, que degradan los restos celulares, se encarga de degradar los restos celulares. El aparato de Golgi dice que me va a procesar, me va a empaquetar y me va a distribuir proteínas a otros organulos para la exportación. Vea que aquí ya estamos solo diciendo, solo mencionando las definiciones, ya estamos creando una cadena de trabajo, ¿verdad? Por acá me sintetizan, me producen, y por acá ya me están diciendo que me procesan, me empaquetan y me distribuyen las proteínas. De acuerdo. Por ahí yo creo que ya estaríamos con todas las estructuras de la célula animal. Entonces, vamos a
a explicar la vegetal, ¿de acuerdo? Acá ya tenemos la célula vegetal. Célula vegetal de una vez llega a nuestra mente que son células de plantas, células de vegetales, células como decimos de monte, ¿verdad? De árboles, de hojas. ¿Qué es una célula vegetal? Una célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales de los organismos y que con ello conforman el reino Plantae. La célula vegetal comparte muchas similitudes, sí, con la célula animal, por ejemplo, que las dos son células eucariotas, que las dos tienen un núcleo diferenciado, que contienen información genética hereditaria, las dos como el ADN, que contienen una membrana y un citoplasma. Pero se diferencian de algo muy importante, porque la célula vegetal posee una función, digámoslo así, que le permite realizar la fotosíntesis, cosa que la célula animal no logra, ¿verdad? Es un proceso químico a través del cual las plantas sintetizan sustancias orgánicas empleando energía luminosa, energía del sol, para después liberar oxígeno, ¿verdad? Ya nosotros sabemos lo que es la fotosíntesis, es este proceso, ya lo vimos en otro video que realizan las plantas. Entonces, posee muchas similitudes, sí, al igual que la célula animal, como las mencionamos, pero la célula vegetal va a poseer esta característica sin igual. Solo la célula vegetal la va a poder realizar, ¿verdad? La animal no. Entonces, características de las células vegetales. Bueno, esas características podemos decir que la célula vegetal inmadura tiene varias vacuolas que a medida que crecen y se unen se convierten en una vacuola grande. Tienen una vacuola central también que permite el movimiento de moléculas y a la vez almacena fluidos. Posee la pared celular con poros que están fuera de la membrana, que le da, digamos, un soporte, que es un sostén que le permite la comunicación con otras células cercanas. Las células vegetales contienen cloroplastos que permiten realizar la fotosíntesis, lo que mencionábamos, y que tienen clorofila, ¿verdad? Lo que da el color verde a las plantas es la clorofila. Entonces, además de ello, tenemos en la célula vegetal otra característica que es que tenemos varios tipos de células vegetales. Tenemos la parenquima, la colenquima y la esclerenquima. Son un poquito enredadas, pero decía mi profesor, todos terminan en quima, ¿verdad? Eso es lo importante. Las células parenquima son células de transferencia, sería no de transporte, sino porque ellos a la vez transfieren. ¿Por qué? Porque ellos van a almacenar y a transportar los nutrientes que se generan en la fotosíntesis. Ellos son los encargados de llevar estos, ¿de acuerdo? De localizarlos de un lugar a otro. En cambio, las del colenquima forman las células del crecimiento y tienen una pared primaria que también proporciona una flexibilidad a los tallos de las plantas. Las células esclerenquima son células de sostén y apoyo para los movimientos de los tallos y las hojas de las plantas también. Entonces, si nos mencionaran esclerenquima, parenquima, sabemos que transfieren, que transportan, y las colenquima y esclerenquima sabemos que dan un sostén, ¿verdad? Entre todas las partes que vemos en esa imagen de esa célula, podemos mencionar que la pared celular, por acá, bueno, no la tenemos en el nombrecito de todas las que están acá. Bueno, así aquí está. La pared celular, esto es muy ancho. Esta que está acá, quiere decir que la pared celular es esta línea verde o
este espacio que hay entre la línea verde y la que colinda con la línea amarilla. Todo es a la pared celular. Esta es una capa compuesta por celulosa que da forma a la célula, ¿de acuerdo? ¿Por qué la forma? Porque digámoslo que a como era la membrana, que es decir, la membrana plasmática en el animal que la sostenía, era esa estructura, aquí va a ser la pared celular, va a ser la estructura que me le da forma a la célula. Entonces la pared celular es una capa compuesta por celulosa que le da forma a la célula y la protege y protege la membrana plasmática más bien. Tiene una pared primaria y una pared secundaria. Luego el citoplasma, que es todo como esa piscina celeste que se ve ahí, todo lo que posee las estructuras, dice que el citoplasma es una materia que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo. De allí que el citoplasma esté compuesto por citosol y demás organulos de las células, ¿verdad? Es muy importante tener eso claro. Las dos membranas me van a poseer citoplasma. La vacuola, la que mencionamos anteriormente en sus características, es el organulo celular grande que está cercado por una membrana plasmática llamada tanoplasmo que contiene diferentes fluidos. Las vacuolas permiten que las plantas se mantengan rígidas, ¿de acuerdo? Esa es como digamos la más fuerte. Los cloroplastos son los organulos característicos de las células eucariotas que se ocupan de la fotosíntesis, lo que mencionábamos en las plantas, que estos convierten la energía lumínica, la energía del sol, en energía química. Además que contienen una sustancia de color verde llamada clorofila, que es la que le da el color verde a la planta, ¿verdad? Como lo mencionábamos. Los cromoplastos igual son un tipo de plastos que almacenan los colores de algunas flores y frutos. El aparato de Golgi, como estaba en el animal acá también, que son sacos de forma aplanada y organizadas uno sobre otro, y lo que hacen es que producen, almacenan y distribuyen sustancias. Los ribosomas, que van a ser los responsables de sintetizar proteínas. Vean que las funciones son muy similares, para no decir que iguales, ¿verdad? En las estructuras que se repiten. Las mitocondrias en esta ocasión van a ser organulos de gran tamaño y envueltos en membranas donde se realiza la respiración celular a través de la cual se produce el ATP. Para muchos procesos, ya vamos a ver la cantidad de procesos, tiene otro nombre, que se realizan de acuerdo a este ATP. La membrana celular en esta célula es una bicapa delgada de lípidos y proteínas que van a envolver la célula. En la superficie van a tener los poros diminutivos a través de los cuales va a intercambiar sustancias con la parte exterior de la célula. Y por último, el núcleo celular se va a encontrar en el centro de la célula y va a poseer gran parte del contenido genético en forma del ADN. El núcleo es el centro del control de lo que sucede en la célula, ¿verdad? Sea la vegetal o la animal, va a ser la misma característica o la misma situación. Entonces, característica de ambas células final, digámosla, tanto la célula animal como la célula vegetal van a ser células eucariotas, quiere decir que van a contener un núcleo definido, ¿verdad? Esa es la característica que me determina la célula eucariota, que contiene un núcleo definido en una envoltura nuclear y que en ese núcleo contienen ADN, ¿verdad? Entonces, creo que estamos quedando claros, ¿verdad? Bueno, entonces para ir finalizando este tema, vamos a hacer unas actividades. La primera es esta que tenemos acá, que me va a relacionar tres características, siento yo, muy fundamentales de la célula en un ser vivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué consiste este ejercicio? Vamos a unirlos
vamos a unir el concepto lo tenemos a mano izquierda, esto de acá, con la definición que está a mano derecha. Entonces vamos a iniciar con nutrición, que sería la primera, luego relación y al final reproducción. Entonces, el primer enunciado, la primera característica me dice que las células se dividen y originan otras células hijas. ¿Esto qué característica me está mencionando? Bueno, siento yo que nos está mencionando la característica de la reproducción, ¿verdad? Porque me está diciendo que se dividen y originan otras células. Al inicio hablábamos de cómo la célula procariota lograba hacerlo de una forma directa, digamos, y por el contrario, la célula eucariota sí la hacía de dos maneras, de manera por mitosis o por manera de meiosis. Entonces, al mencionarme que se me van a dividir y me van a originar células hijas, me están diciendo que se van a reproducir, porque de esta manera se reproducen las células, ¿de acuerdo? Las células se me van a reproducir, que acá, bueno, más adelante lo vamos a estudiar, que si yo tengo una célula acá, por ya sea el proceso que yo les mencionaba anteriormente, se me van a dividir y después de varios procesos voy a obtener dos células que van a ser idénticas a la madre, ¿verdad? Luego, el segundo enunciado me dice que las células obtienen las sustancias que necesitan para crecer y conseguir energía. Bueno, ciertamente creo que me están hablando de la nutrición, ¿verdad? Las células se van a encargar de obtener las sustancias para crecer, obtener su alimentación y así obtener energía para poder trabajar. Por último, me dice que las células reciben la información del medio que la rodean y pueden relacionarse con ella, pues solo nos queda una, que sería la característica de relación. ¿De acuerdo? Entonces ya resolvimos la primera parte. Esta segunda parte la van a resolver ustedes. Esta segunda parte célula, bueno, acá me van a mencionar qué tipo de célula es esta, si es procariota, si es eucariota, si es animal o es vegetal, al igual que en esta otra. Y en estos cuadritos que se encuentran acá, me van a mencionar ya las partes que se señala, ¿verdad? La intención es que lo hagan sin observar las imágenes anteriores, pero si no se logra, pues pueden acudir a ellas y de esta forma poder terminar el ejercicio. En la parte 3 dice completa la tabla para ver la diferencia entre célula vegetal y animal. Entonces, con lo que hablamos, o igual con lo que se presentaba teóricamente, vamos a llenar estos cuadros. Entonces, partes de la célula animal, ok, aquí me colocan pies, manos, brazos, lo que tenga la célula animal, y acá lo que tenga la célula vegetal. Forma, ¿qué forma dijimos que tenía la forma de la célula animal y qué forma tienen las células vegetales? El tamaño, cuánto mide más o menos una célula animal y una célula vegetal, igual vamos a completarlo.